No sé cómo esto va a impactar cosas como, por ejemplo, los costos de vivienda. Yo me supongo que que nosotros hemos contribuido a los costos, a la subida de costos, y en esa misma medida la gente joven no puede costearse vivienda, y conforme vayamos falleciendo, entonces estos costos se vayan estabilizando y la gente joven tenga menos dificultad a la hora de proveerse de vivienda a un costo razonable. Esta pregunta nos llega de la República Dominicana, Santo Domingo. Adelante, Santo Domingo. Buenas tardes. Considerando que el gran impacto económico es obra de los bebés, ¿cuál debe ser el nivel óptimo de equilibrio recomendado en la selección de los recursos humanos de generación bebé? Señora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Desde el comienzo, muchas gracias. Gracias. María Bisonó. Considerando que el gran impacto económico es obra de los bebés, ¿cuál debe ser el nivel o número óptimo de equilibrio recomendado en la selección de recursos humanos de los bebés y de la nueva generación? Gracias. Muy buena pregunta, pero difícil, por supuesto. Desde la perspectiva comercial, le voy a pedir a Charles que nos trate de contestar esto. Creo que como organizaciones individuales, culturales, yo creo que de todas maneras es muy bueno y muy sano tener cierto tipo de tensión en una organización. Algunas, por ejemplo, siempre contratan en parejas, en pares, para equilibrar. Por ejemplo, contratan uno más joven y uno más viejo para poder lograr un equilibrio de fuerzas y compensar. Yo no diría una razón, un índice, ni una tasa, un número determinado. Hay que ver cada organización, cómo funciona y cuál es su sector. Por ejemplo, si uno trabaja principalmente con gente mayor de edad, entonces pues va a buscar tal vez tener gente un poco más madura para servir a ellos. Va a depender. Ahora vamos a la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora. Su pregunta. Sí, muy buenos días. Un saludo desde la Universidad de Sonora. Primeramente, permítanme agradecer a Susan Michel por brindarnos la oportunidad de conocer nuestra parte humana y social de nuestra generación. Para mí ha sido un gran placer poder reconocer y vivir estos efectos que ella ha comentado en su exposición. El comentario mío y a la vez pregunta va en el sentido de si de alguna manera la generación boomer ha influido en las generaciones que nos preceden. También va a influir de manera importante en lo que es la generación adulta. Particularmente en la parte alta, la parte de la generación boomer más adulta, tendrá que preocuparse, y bueno, aquí sería la pregunta, tendrá que preocuparse por la dinámica y la forma en que se va a desarrollar, que va a ser muy importante para esta generación cuando entre a la siguiente generación, que es la generación adulta. Muchas gracias. Vamos, creo que entendí un poco mejor esto de la generación precedente. Me encantó su pregunta porque no hablamos realmente sobre este tema, y es ciertamente verdad que los baby boomers también influyeron a sus mayores, porque esta generación ha ayudado a los adultos mayores que ellos a cambiar también. No siempre ha sido conflictivo. Yo volaba en un avión hace poco, y yo recuerdo que cuando yo era niña, los mayores se vestían y se eleganteaban para viajar por avión, y la gente de la generación A, hombres y mujeres, ahora están en cambio en blue jeans y t-shirts, y en cambio es un cambio muy pequeño, pero sí demuestra la influencia de los baby boomers de esa generación y cómo también ellos han logrado cambiar cosas de la generación adulta que llamamos. Ese es un detalle nada más, un ejemplo. A medida que envejecemos, a los boomers, a los de la nueva ola generacional, les va a ir bien y van a ir aceptando poco a poco
ir envejeciendo y ya no, vamos a redefinir esto, y los baby boomers lo vamos a definir, la vejez ya no va a ser vejez, va a ser una nueva juventud, porque la vamos a redefinir. Esta pregunta nos llega de Perú. Adelante. Muy buenos días. Good morning. Los saluda Cecilia Alegría, directora del Centro de Perfeccionamiento Profesional de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú. Primero, los felicito por la calidad de la expositora y de los contenidos vertidos hasta el momento. Y me interesaría que profundicen un poco más en el perfil psicológico de los baby boomers y que nos expliquen cuáles serían las principales características de su personalidad que las nuevas generaciones, las de los jóvenes entre 18 y 25 años, por ejemplo, están imitando. Pues dado el indiscutible éxito de los baby boomers como generación, suponemos que se constituye en una generación modelo, digna de ser imitada por las siguientes. Estamos atentos a su respuesta. Muchas gracias. Let's move to the personality mimicking piece of that question. Vamos a hablar sobre la emulación, la imitación de esa personalidad. No creo que las generaciones menores estén realmente imitando a los baby boomers conscientemente. Creo que se los ha definido dentro de una cultura que los creó tanto a ellos como a los baby boomers. Yo creo que las dos características más importantes serían la independencia y su individualismo. Al hablar de independencia, me refiero a ese componente autoritario que dice, bueno, yo dudo soy escéptico ante la autoridad de otro, quiero que usted me demuestre que tiene autoridad. Y el individualismo que dice, voy a definir cada situación para mí, personalmente la voy a crear yo mismo, la voy a configurar y la voy a hacer mía. Creo que estos son los que tienen la mayor influencia tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, y son características que están presentes en la generación X, que es la más joven, la N, que es la de la .com, los adolescentes, incluso la generación que le sigue a ellos. Está en todos lados esa misma característica. Adelante, México. Pregunta, sí, México. Buenos días. Buenos días. Nosotros aquí en la compañía estamos muy preocupados en base a los valores que pretendemos vivir y irnos formando a través del tiempo y de la misma estructura organizacional. Y bueno, en base a los baby boomers y a la mentalidad que han ido desarrollando independentista, aquí concluimos que bueno, la generación ha llegado a una extrema enajenación material y a una adopción de vicios que ha permeado. Bueno, nosotros viendo la parte de Estados Unidos, ha permeado a las demás generaciones, creando así conceptos de antivalores. Entonces, nuestra preocupación es ¿qué va a pasar en el futuro con las generaciones venideras que han que de alguna forma el impacto social que están teniendo algunos conceptos antivalores van a repercutir en lo económico? Nosotros en México estamos preocupados por esta situación porque pretendemos que son ciertas tendencias mundiales. Entonces quisiéramos saber cuál es su sentir en base a esto. Gracias. Anti-values, Charles. Yeah, let me take a stab at that. No estoy seguro lo que quiere decir con antivalores. Tal vez sea un conjunto de valores diferentes. Yo creo que vemos, por donde vemos, sí encontramos eso. Hay un nivel de comercialismo, mercantilismo. Vemos que reverbera en todas partes del mundo y que probablemente se ha originado en Estados Unidos. Creo que hay un sentido de que hay un consenso de que la forma en que nosotros hemos llevado a cabo nuestros negocios no nos ha dado todas las respuestas. Un amigo mío
es muy activo en una empresa que se llama Negocios de Responsabilidad Social, que es un grupo que busca aportar, hacer que las grandes empresas realmente aborden los temas de valores culturales, políticos, sociales, empresariales. Y creo que cuando las cosas parece que se alejan de ciertos valores, hay una fuerza correctiva que surge también. Y hay gente que está tratando de manejar estos valores y crear un equilibrio, ¿verdad? Gente que se dedica a eso. Bueno, esta pregunta nos llega de la República Dominicana. Adelante, República Dominicana. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería su recomendación para los baby boomers quienes, a pesar de mantenerse actualizados, están siendo sustituidos por jóvenes bien preparados basados en el factor económico? Gracias. Susan, I'm going to come back to you on this one, kind of the replacement. A ver, Susan, ¿qué nos puedes decir como la estrategia de reemplazo? Pienso que hay dos cosas que los boomers pueden hacer. Yo trabajo con empresas que tienen muchos trabajadores de la nueva ola y de esta generación de posguerra, muchos de los cuales sienten que muchos jóvenes con mejores destrezas los van a reemplazar. Y yo les digo, ustedes tienen que responsabilizarse y asegurarse de que ustedes se mantengan actualizados. Y por eso es que hay programas como este, donde son vitales para mantenernos a todos actualizados y actualizada toda nuestra fuerza laboral. Pero también hay que preguntarse, ¿realmente esto es lo que quiero hacer? Si usted no se está poniendo al día y no se mantiene con la tecnología, tal vez no le interesa, porque hay gente que a veces busca otras oportunidades a medida que va envejeciendo y que va madurando, que va creciendo. Bueno, tal vez si ya no le interesa la tecnología, busque otras áreas en las que se sienta más contento y pueda usted funcionar muy bien. Gracias por todas estas preguntas y esas maravillosas respuestas. Vamos a seguir ahora con la segunda parte de nuestro programa, donde Susan va a mencionar algunas características a través de una entrevista con Charles Riley. Gracias. ¿Qué tal? Tengo el gusto de conversar con Charles Riley, que inició desde hace algunos años su propia empresa de relaciones públicas y mercadotecnia al estilo Baby Boomer. Charles nos hablará de las peculiaridades prácticas de su generación y de algunas de las cosas que ya comenté sobre ella. Es un placer y estoy a tus órdenes. Tú me has platicado algunas cosas bien interesantes sobre tu experiencia profesional. Has sido empresario también por varios años. Hemos venido hablando sobre la dinámica de la estructura de edades de la población y cómo la alternancia de pequeñas y grandes generaciones impactan la actividad productiva de nuestra sociedad. Me gustaría escuchar algunas de tus observaciones con respecto a la importancia de esos cambios demográficos en los negocios, en la educación y gobierno. Claro, me viene a la mente un par de cosas que he visto con los clientes que actualmente atiendo. Por ejemplo, uno es una firma de arquitectos que ofrece sus servicios en la especialidad llamada arquitectura pública, la cual se refiere a escuelas, centros de gobierno, complejos recreativos, centros sociales y demás. Para ellos es importante entender dónde están ocurriendo los cambios demográficos. En el caso de la construcción de escuelas, la decisión de localización tiende a preferir las comunidades jóvenes, las comunidades con altos índices de crecimiento poblacional y en ciertas áreas metropolitanas como San Diego, sus zonas periféricas de expansión urbana. Al mismo tiempo, analizando los datos poblacionales de San Diego, descubrimos que una necesidad urgente que no se está atendiendo en la actualidad es la construcción de centros para adultos mayores, ya que nuestra generación los estará utilizando en pocos años más. Quizás porque estamos en el sur de California y tenemos siempre un ambiente o cultura de jóvenes, no hemos enfocado más hacia construcción de escuelas y centros deportivos y no hacia el otro extremo de la pirámide de edades y sus necesidades. ¿Has detectado que las organizaciones están adquiriendo más conciencia de la importancia de pensar en la población de adultos maduros y viejos y no solo en los jóvenes como hasta ahora?
Yo creo que en algunos sectores esto es cierto. Otro de mis clientes trabaja en la industria del cuidado de la salud y servicios asistenciales en el hogar y están más conscientes de esto, ya que la mayoría de sus servicios son demandados por las personas mayores y ha descubierto que a medida que la burbuja baby boom avanza en edad, esa población requerirá más de sus servicios de salud. Pero no creo que esta conciencia exista en el caso de otros sectores, por lo menos no en el sur de California. Sí. Bueno, es cierto que en los últimos años todos nos hemos orientado más hacia los jóvenes y creo que esto ha sido uno de los impactos de la generación Baby Boom en la sociedad en general. Nosotros como miembros de ella queremos vernos jóvenes y promover que el resto de la población haga lo mismo. Tú tienes tu propia empresa dedicada al ramo de la relación pública y la mercadotecnia. ¿Quisieras ofrecerles algunos consejos a las organizaciones respecto a su manejo de este ambiente estructural de edades? Yo creo que haber mencionado todos los países tarde que temprano enfrentarán el impacto de una ola generacional en su población. Necesitan prepararse para esa eventualidad, es decir, se necesita reorientar la mercadotecnia y los servicios públicos y privados. Sí, absolutamente sí. Con respecto a cómo hacerlo, yo creo que hay varias formas y esto depende de cada caso. Dos cosas que me han ayudado en mi caso. Cuando fui estudiante universitario tuve cierto contacto con el tema demográfico y los estudios de población, lo cual me generó cierto interés posterior por fijarme en estadísticas y estudios sobre tendencias en ese campo. También alguna vez fui redactor, lo cual me familiarizó mucho con los artículos que luego se publican en periódicos sobre proyecciones y tendencias. Y quizá una tercera cuestión que aprendí como reportero, aunque ahora no es tan fácil como hacer 20 años atrás, es tocar de puerta en puerta en los hogares de una comunidad, presentarse como reportero y preguntarle al ciudadano, soy reportero, ¿cómo es su vida? Sí, es muy importante tratar de estar conscientes y hacer conexión directa en lo individual con las personas que integran una comunidad, ya que leer y analizar tablas actuariales y estadísticas poblacionales tiene sus limitaciones prácticas. Pero yo creo que has tocado un punto muy importante, que es la necesidad de que todos estamos actualizados respecto a las tendencias demográficas de nuestro entorno. Una de las grandes historias de éxito comercial se dio cuando creo que fue la compañía Gerber decidió analizar por vez primera la demografía de su mercado. Ellos conscientemente analizaron el número de bebés que nacían y detectaron el inicio de la ola Baby Boom, al ver que el número de nacimientos seguía creciendo y dijeron, increíble, aumentamos nuestra producción, aumentamos nuestra mercadotecnia, estamos listos para todo esto y tuvieron así un enorme éxito, o sea que hay que estar al tanto de la tendencia. El otro punto que debemos considerar que también es excelente es que necesitamos siempre concentrarnos directamente con las aspiraciones de las personas en lo individual. Una cosa es entender las preferencias de una población en su conjunto, pero es más importante ir al campo y lograr conocer a las personas que queremos atender con nuestros servicios y productos. Y la mercadotecnia adecuada. Hablemos un poco de esto. Tú eres una persona típica de los baby boomers. Por ejemplo, me has comentado que has experimentado diversos tipos de negocios. ¿Esto significa que has tenido varios cambios de trayectoria profesional? ¿Has hecho eso porque no podías retener tu puesto? No creo. Pero parece que esto es algo típico generacional, la necesidad de cambiar y reinventarse uno mismo al buscar nuevas oportunidades. Yo creo que las diferentes cosas en que me he involucrado han tenido todas algo de mercadotecnia y motivación de ventas y servicio. Pero lo he hecho en varios campos. Por un lado, relaciones públicas y publicidad, y por otro, promoción y captación de fondos para causas benéficas. El pedirle a personas contribuciones para causas sociales es algo especial, pero es una actividad que utiliza las mismas destrezas que las transacciones comerciales.
En mi caso también han influido situaciones de familia en mis cambios de profesión. Algunas veces dejé mi actividad de publicidad en Los Ángeles y me trasladé a San Diego con mi esposa, que iniciaba su carrera profesional aquí. Eso quizás no hubiera sido factible en la generación de nuestros padres. O quizás ellos no hubieran considerado esta decisión como muy apropiada. Yo creo que esa es la diferencia. Ahora hay un equilibrio más balanceado por las carreras profesionales de hombres y mujeres. Por ejemplo, tenemos a considerar que tanto la actividad profesional mía como mujer o tuya como hombre pueden ser muy importantes para la familia. Esto es ciertamente un cambio en relación con las generaciones anteriores. Yo creo que nosotros vimos esto de manera muy pragmática. Yo tenía una destreza que era relativamente transferible: la mercadotecnia. Mi esposa era una académica en un área muy específica que solo se podía ejercer en ciertos lugares. Y estos fueron los factores a favor y en contra que tomamos en cuenta. O sea que ahora ya no debemos suponer en general que dentro de una familia, especialmente de boomers o más jóvenes, los intereses y destrezas de jefes de familia serán el factor decisivo siempre. Que todos entendamos ahora que el potencial profesional de la mujer puede ser en realidad más importante en una familia que el del hombre, y que esto es algo bueno para todos, también en las empresas, en la educación, en el gobierno y en la comunidad en general. Esta perspectiva es una de las características más importantes de cómo los boomers ven el mundo actual, lo cual es un contraste con lo tradicional. Tú y yo hemos comentado que somos jóvenes para siempre. Tú nunca vas a envejecer, ¿verdad? Bueno, no estás viejo ahora. Y yo siempre digo que la edad que tengo es 10 años mayor de la que siento tener. Y esto será siempre así para todos, ¿verdad? Sí, claro. Eso es para que lo juzguen otros. A mi esposa le gusta decir, no nos hacemos viejos, sino solo nos aproximamos a ello cada vez más. Está bien, y yo creo que estas son diferencias de perspectiva. ¿Cómo funciona todo esto en el ambiente de trabajo? Tú y yo sabemos un poco acerca de que eres ahora dueño de una empresa y que ha pasado por diversas situaciones profesionales. Has podido observar en la realidad el tipo de ambiente de trabajo que ahora vemos, ya sea que nuestra perspectiva es de pensar como jóvenes, pero al mismo tiempo ya somos personas maduras de edad media. Muchas veces estamos en puestos directivos o de consultorio profesional. ¿Has sentido que se da algún tipo de conflicto con los trabajadores más jóvenes que nosotros? Tenemos que hacer un esfuerzo especial para que las personas en un ambiente de trabajo con colaboradores de varias generaciones de edad puedan convivir. Estoy seguro que sí, particularmente en las organizaciones grandes. Mi empresa es relativamente pequeña y, sin embargo, he experimentado cierta necesidad de atender esto. En general, especialmente al inicio de mi carrera, le causé tensión a las personas que me supervisaban cuando sentía que las cosas se movían muy lentamente y que había cosas más que se podían hacer y no se estaban realizando. Recuerdo que en una empresa muy tradicional donde trabajaba, alguien me palmeó la espalda y me dijo, mire, aquí no hacemos las cosas de esa manera. Pero también he estado en la posición en que he logrado ser el factor clave de éxito utilizando las fortalezas de los demás. De hecho, una de las cosas que espero haber aprendido al regresar a la escuela para estudiar algo sobre administración es que al supervisar a otros es muy importante darles responsabilidades, asignándoles cierta área en la que puedan contribuir a su máximo, retándolos en este sentido. Aunque puede surgir algo de fricción con esto último, generalmente esta práctica tiende a ser saludable para la organización y las ideas se enriquecen en todos los aspectos. Ahora nos estás diciendo que aunque hay cierta resistencia de tu parte, tú también estás abierto a cambiar y a ser receptivo a las ideas de los trabajadores más jóvenes que tú. Realmente soy receptivo hacia todos los trabajadores
trabajadores. Pero yo me refiero a los trabajadores jóvenes porque ellos llegan a hacer su trabajo típicamente lleno de nuevas ilusiones y listos para cambiar cosas, buscando hacerlas como ellos imaginan que son mejores. ¿Tú piensas que esto requiere un cambio de actitud de nuestra generación? ¿No crees que las organizaciones han sido dirigidas de generación en generación bajo el estilo de ellas exclusivamente? ¿Los boomers hemos modificado esta tradición en el ambiente laboral? Absolutamente que sí. Yo pienso que esto es muy visible desde nuestras grandes corporaciones como General Motors hasta las más pequeñas. Por ejemplo, entre muchos de los clientes con quien yo trabajo, realizo retiros o seminarios, este asunto es siempre un tema a discusión. Los colaboradores más jóvenes tienen cierto sentido de reticencia hacia los de mi generación que dirigen la empresa y que según los jóvenes no están actualizados, o son muy lentos o tienen jefitis. Y no es que nadie conscientemente quiera ser así. Pero en realidad, los boomers sí tenemos cierta tendencia a considerar que el trabajo no ha terminado hasta que lo hayamos revisado y aprobado. Y eso muchas veces puede hacer las cosas más lentas. Conscientes de esto, muchas veces tratamos de hacer otros arreglos o implantar diferentes estilos de comunicación entre personas a varios niveles para no estorbar y para que este asunto no sea fuente de fricción o contribuya a una menor productividad. Yo sé porque he visto en mi trabajo con corporaciones institucionales, educativas y agencias de gobierno que los directivos boomer son receptivos a la idea de revisar su propio comportamiento para evaluar cómo pueden evitar ser obstáculo para un cambio. Yo creo que este es uno de sus aspectos más positivos. La gente debe saber que los boomers pueden administrar el cambio en cualquier organización. Generalmente tú como boomer no te opones totalmente a un cambio, ni tampoco dejas que se dé sin ti. Siempre tienes la tendencia de trabajar con tus colaboradores para facilitar los cambios a medida que se integran nuevas generaciones. También mencionaste que una de las cosas que te hizo reflexionar de esta manera fue el haber regresado a la escuela. Y no es que 2 años después de tu licenciatura universitaria hayas decidido regresar. En realidad, tú lo hiciste hasta ahora recientemente, bastantes años después de tu título profesional. Este es otro aspecto interesante de la generación Baby Boom. Este compromiso de aprender toda la vida. ¿Qué otra cosa puede haberte motivado a hacer esto después de tantos años y haber sido parte de la fuerza de trabajo? Tú estabas bien establecido, con una buena posición remunerada y de repente lo dejas todo para regresar a la escuela. Un gran cambio de vida. Sí lo fue. Y fue concurrente con otros cambios que tuve en mi vida. Aunque en el fondo hubo 2 cosas importantes para mí, un cierto pragmatismo, así como un cierto aprendizaje o nueva sabiduría también. El pragmatismo fue en relación con el hecho de que descubrí por sorpresa que en el ramo de la mercadotecnia, las posiciones o puestos a los cuales podría aspirar ya los tenían personas más jóvenes que yo, mejor preparadas en cómputo y tecnología en general. Y me di cuenta de repente que necesitaba un buen reforzamiento en esta área. La segunda cosa la relacionaba con la nueva sabiduría. Fue que yo visualizaba el regresar a la escuela para obtener un grado académico como una segura pesadilla de procesamiento de números y fórmulas. Y me preguntaba si realmente quería pasar el resto de mi vida agregando cifras y columnas o buscando cómo ganar el último movimiento de una negociación. Pero mi sorpresa fue que el currículum se relacionaba más con el comportamiento humano que con los números puros, coincidiendo esto con lo que en realidad es el riesgo de la mercadotecnia, el cómo piensan las personas y el cómo desarrollan ellas sus preferencias, y el cómo se enriquecen las organizaciones fomentando aprovechar lo mejor de las personas que le integran y cosas de esas. Si hubiera sabido de antemano la realidad de esa experiencia, no me hubiera esperado tanto en regresar a la escuela.
Pero obviamente que se dieron algunas épocas en que se pensaba que el terminar una licenciatura universitaria terminaba ya la educación. Tú lograste ir más allá e iniciar una nueva fase de tu vida. Lo que veo en ti, y francamente lo que veo en mí y otros boomers, es que no vemos que la educación tenga fin nunca, sino que continúa de por vida. ¿No piensas lo mismo tú? Así es, sí. Mencionaste tu interés por mantenerte actualizado con estadísticas de tendencias demográficas y demás, lo cual es equivalente a un gran esfuerzo de aprendizaje permanente. Sí, trato de hacerlo. Aquí en el sur de California, como en muchos otros lugares, tenemos programas de extensión universitaria de varias instituciones públicas y privadas. Hace 2 años tomé mi primera clase de arte, algo que nunca hice cuando fui estudiante. Mi esposa es profesionista del arte y siempre he tenido algún interés pasajero en el tema, pero nunca un conocimiento formal. Y por lo tanto, tomar esa clase ahora fue una oportunidad que no había tenido nunca antes. También mencionaste que